Soy un chico de 19 años que vive en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. No soy particularmente valiente, ni tampoco el tipo de persona que busca emociones fuertes, pero siempre he tenido una fascinación por los videojuegos antiguos. Hay algo en la nostalgia de los gráficos pixelados, los sonidos MIDI y las portadas descoloridas de los juegos de principios de los 2000 que me atrae como un imán. Mi colección no es enorme, pero cada título que tengo lo conseguí, con esfuerzo, rebuscando en tiendas de segunda mano, mercadillos o páginas de subastas en línea. Fue en una de esas búsquedas cuando encontré ese juego. El juego que cambió todo. Era un sábado por la tarde y estaba navegando por un foro olvidado donde los coleccionistas intercambiaban rarezas. Alguien había publicado un hilo titulado Lote de PS2 raro, precio negociable. Entre los juegos mencionados, uno destacaba Futurama. No era un título particularmente famoso, pero sabía que existía un juego basado en la serie de animación, lanzado en 2003 para PlayStation 2 y Xbox. Nunca lo había jugado, pero la idea de un juego basado en una serie tan icónica me intrigó. El vendedor ofrecía el disco por un precio ridículamente bajo, aunque advertía que la carátula estaba dañada y que el juego tenía algunos glitches. No le di importancia. Los juegos antiguos suelen tener errores, y yo estaba más interesado en añadirlo a mi colección que en jugarlo de inmediato. Tras un breve intercambio de mensajes, el vendedor aceptó enviármelo por correo. Me pidió que no compartiera su información con nadie, algo que me pareció extraño, pero lo atribuí a que era un coleccionista paranoico. Una semana después, el paquete llegó. Era una caja de cartón mal sellada, con el disco envuelto en una bolsa de plástico dentro de una carátula genérica de DVD. No había manual, y el disco en sí tenía arañazos, pero aún parecía funcional. En la carátula, alguien había escrito con marcador negro, Futurama, no devolver. Me reí. Probablemente era una broma de mal gusto, o el intento de algún vendedor de hacer el lote más misterioso. Lo dejé en mi estantería y me olvidé de él por un par de días. El viernes siguiente, mis planes para salir con amigos se cancelaron, así que decidí pasar la noche probando el juego. Mi vieja PlayStation 2 seguía funcionando, aunque hacía un ruido preocupante cada vez que leía un disco. Conecté la consola al televisor, encendí la luz de mi habitación para no quedarme a oscuras y coloqué el disco en la bandeja. La pantalla, de carga inicial, apareció con el logo de la serie, acompañado de una versión distorsionada de la música del tema principal. Sonaba como si alguien hubiera ralentizado la melodía y añadido un zumbido de fondo. ¡Qué joyita de glitch!, murmuré, divertido. El menú principal era básico: nuevo juego, cargar partida y opciones. Seleccioné nuevo juego, y tras una breve cinemática que mostraba a los personajes principales de la serie, el repartidor pelirrojo, la cíclope morada, el robot plateado y el científico loco, en una nave espacial, el juego me puso en control del protagonista. El escenario era un almacén futurista lleno de cajas y plataformas flotantes. Los gráficos eran típicos de la época: texturas borrosas, animaciones rígidas y colores apagados. Todo parecía normal, aunque noté que los diálogos de los personajes estaban subtitulados, pero no había voces. Solo se escuchaba un murmullo estático cada vez que alguien hablaba. Jugué durante 1 hora, saltando entre plataformas, disparando a enemigos robóticos y resolviendo puzzles simples. El juego era divertido, aunque un poco torpe. Sin embargo, algo empezó a incomodarme. Cada pocos minutos, la pantalla parpadeaba, mostrando imágenes que no parecían encajar con el juego. Eran instantáneas de una ciudad futurista, pero oscura y desolada, con edificios derrumbados y un cielo rojo. Las imágenes duraban menos de un segundo, así que al principio pensé que eran parte de la ambientación o algún error del disco rayado, pero luego comenzaron a aparecer con más frecuencia, y en una de ellas, juro que vi una figura humana observándome desde una esquina de la pantalla. Decidí pausar el juego y revisar el disco. Saqué la bandeja de la consola y lo examiné bajo la luz. Los arañazos parecían más profundos de lo que recordaba,
y había una marca extraña en el centro, como si alguien hubiera grabado un símbolo con un cuchillo. No le di demasiada importancia y volví a insertarlo. Esta vez, el juego no volvió al nivel donde lo había dejado. En su lugar, cargó un nuevo escenario, un pasillo largo y oscuro, con paredes metálicas cubiertas de óxido. No había música, solo un zumbido grave que hacía vibrar los altavoces de mi televisor. El personaje que controlaba avanzaba lentamente, como si estuviera agotado. No había enemigos ni objetivos claros, solo el pasillo que parecía extenderse infinitamente. Intenté abrir el menú de pausa, pero no funcionaba. Los botones del mando no respondían, excepto el joystick para moverme hacia adelante. Genial, un bug que me atrapó en un nivel roto, pensé, molesto. Pero entonces escuché algo, no en el juego, sino en mi apartamento. Un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído en la habitación de al lado. Me quedé congelado, con el mando en las manos. Vivo solo y mi apartamento es pequeño. No hay espacio para que algo caiga por accidente. Apagué el televisor y me levanté, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Revisé cada rincón de mi casa, la cocina, el baño, el armario. Nada. Todo estaba en su lugar. Me dije a mí mismo que era mi imaginación, que los juegos de terror que había jugado antes me estaban afectando. Volví a mi habitación, pero no encendí la consola de nuevo. En su lugar, me fui a la cama, aunque apenas pude dormir. A la mañana siguiente, el disco seguía en la bandeja de la consola, como si me estuviera esperando. Decidí ignorarlo y pasar el día fuera, pero no podía sacarme el juego de la cabeza. Las imágenes parpadeantes, el pasillo oscuro, el golpe en mi apartamento, todo se sentía demasiado real. Por la noche, mi curiosidad venció al miedo y volví a encender la consola. Esta vez, el juego cargó directamente en el pasillo, sin pasar por el menú principal. El zumbido era más fuerte, y el televisor emitía un chisporroteo intermitente. Mientras avanzaba por el pasillo, noté que las paredes tenían inscripciones. Al principio eran garabatos ilegibles, pero poco a poco comenzaron a formar palabras. No mires atrás. Intenté girar la cámara del juego para ver qué había detrás de mi personaje, pero el control no respondía. Entonces, en la pantalla, apareció un reflejo en una de las paredes. No era el reflejo del protagonista, sino el de una figura alta y delgada, con ojos brillantes. Estaba justo detrás de él. Solté el mando y apagué la consola, pero la pantalla no se apagó. En lugar de apagarse, mostró una imagen estática de la figura, ahora más clara. No era un personaje del videojuego de Futurama. Era humanoide, pero su piel parecía hecha de metal líquido, y su rostro no tenía rostro, solo dos ojos blancos que parecían mirarme directamente a mí, no al personaje del juego. La imagen se mantuvo en la pantalla durante unos segundos antes de que el televisor se apagara por sí solo con un chasquido. No volví a tocar la consola durante días. Intenté contactar al vendedor, pero su cuenta en el foro había desaparecido. Busqué información sobre el juego en línea, pero no encontré nada más allá de reseñas genéricas. Ni una sola mencionaba glitches como los que yo había experimentado. Decidí tirar el disco a la basura, pero cuando lo saqué de la consola, el símbolo grabado en el centro parecía más grande, como si hubiera crecido. Lo guardé en una caja y lo dejé en el sótano de mi edificio, con la intención de olvidarme de él para siempre. Sin embargo, las cosas no volvieron a ser normales. Cada noche, escuchaba ruidos en mi apartamento, golpes, susurros, pasos. Mi televisor comenzó a encenderse solo, mostrando estática con destellos de ese paisaje rojo y desolado que había visto en el juego. Una noche, desesperado, bajé al sótano para recuperar el disco, pensando que tal vez destruirlo físicamente pondría fin a todo esto. Pero la caja donde lo había dejado estaba vacía. Ahora, mientras escribo esto, estoy en una cafetería, lejos de mi apartamento. No sé qué hacer.
No sé si el juego era solo un juego o algo más. No sé si lo que vi era real o si estoy perdiendo la cabeza. Pero hay algo que no puedo ignorar. Cada vez que miro por encima de mi hombro, siento que algo me observa. Y anoche, cuando revisé mi colección de juegos, encontré un nuevo disco en mi estantería. Uno que no compré. Uno con un marcador negro que dice Futurama, no devolver. No sé cuánto tiempo me queda antes de que me encuentre. El disco estaba allí, en mi estantería, como si nunca se hubiera ido. Lo miré fijamente durante lo que parecieron horas, incapaz de moverme. Mi primer impulso fue tomarlo y destruirlo, aplastarlo, quemarlo, cualquier cosa para asegurarme de que no volviera a atormentarme. Pero algo en mi interior me decía que no era tan simple. ¿Y si romperlo liberaba lo que fuera que estaba dentro? ¿Y si eso era exactamente lo que quería que hiciera? Decidí no tocarlo por ahora. En cambio, me llevé mi laptop a la cafetería, donde estoy escribiendo esto, con la esperanza de encontrar respuestas en línea. Busqué en foros, en Reddit, incluso en la Deep Web, cualquier cosa que pudiera explicar qué demonios era ese juego. Encontré hilos antiguos sobre Futurama, pero nada fuera de lo normal. Quejas sobre los controles, comentarios sobre los gráficos, nostalgia por la serie. Nadie mencionaba glitches paranormales, ni figuras sin rostro. Nadie hablaba de ruidos en sus casas, o discos que reaparecían. Entonces, en un foro oscuro, encontré un comentario que me heló la sangre. Era de un usuario anónimo, publicado hace 3 años. Decía: si encuentras un juego de Futurama con un símbolo en el centro del disco, no lo juegues. No es un juego, es una puerta. El comentario no tenía respuestas, y cuando intenté contactar al usuario, su cuenta estaba desactivada. Intenté buscar más información, pero mi laptop se congeló y la pantalla mostró por un segundo la imagen de ese paisaje rojo con edificios derrumbados. No sé qué hacer. No puedo volver a mi apartamento, pero tampoco puedo seguir huyendo. Siento que, donde quiera que vaya, eso me seguirá. La gente en la cafetería me mira de reojo, como si supieran algo que yo no sé. O tal vez solo estoy paranoico. Pero cada vez que parpadeo, veo esos ojos blancos en mi mente. Cada vez que cierro los ojos, escucho el zumbido del televisor. Si alguien lee esto, por favor, escuchen mi advertencia. No compren juegos de Futurama de segunda mano. No jueguen con discos que no se saben de dónde vienen. Y si lo encuentran, no miren atrás.